plantón académico del Colegio de México y uno de los conocedores más puntuales de la materia precisamente educativa. Doctor, hay una gran discusión, primero en torno a, bueno, de qué tamaño es este gran paquete que nos han vendido, que se ha aprobado, que se llama reforma educativa. Y después, bueno, ya que ya lo tenemos y ya es ley, ¿cómo lo vamos a aterrizar? ¿A qué se van a enfrentar los gobiernos estatales, los directores de escuela, etcétera, toda la estructura escolar, sobre todo con estas pugnas entre grupos magisteriales? Sí, yo quisiera poner rápidamente un horizonte de la gravedad del problema educativo, porque si no lo reconocemos, claro, para entender. 32 millones y medio de mexicanos mayores de 15 años no terminaron la secundaria. Híjole. 5 millones y medio son analfabetas. Y más o menos la mitad de los muchachos que terminan la secundaria o empiezan la prepa tienen dificultades graves para leer y escribir. Ya en preparatoria. Claro. Es decir, cuando se han hecho las pruebas, no logramos en 12 años que los muchachos, el sistema no logra, que haya capacidad de leer, escribir y calcular y ubicarse en el mundo. Esto es decir, ese es el horizonte del desastre educativo nacional. O sea, las funciones básicas de la educación, que debiera tener la educación, no se cumplen en esta primera etapa. Sí, y en consecuencia dañan mucho las posibilidades de acceder a otros cursos, pero también de tener mejores condiciones de conocimiento en la vida. Pero, y viene una pequeña metáfora, imaginemos un camión descompuesto con el motor amolado, con la palanca de velocidades amarrada con un mecate desvencijado. Imaginemos también que está en un camino de terracería lleno de baches, pero baches cráteres. Ahora se dicen que las inundaciones son encharcamientos, pues estos baches son cráteres, ¿no? Y se dice, hay que mover ese camión. Y la solución que nos han dado hasta ahora, que es un principio, y no es un principio malo, pero solo es un principio, y es un principio muy inicial, es, para que ese camión mejore, vamos a evaluar a los choferes. Pero, junto con ello, necesitamos reparar un sistema educativo que lleva 50 años, es el camión, en el cual por las alianzas y las alianzas políticas CEP-CENTE, y también la captura de esta corriente sindical dentro del CENTE, que es la CENTE, de los mecanismos de distribución de plazas, porque para que haya mercado de plazas tuvo que haber CENTE, la CENTE y autoridades educativas y de Hacienda que aceptaban esas plazas. También las herencias de plazas son pactadas en los convenios. Entonces, me parece que lo que se ha logrado ahora es más que una reforma educativa, y ya el propio licenciado Feito acepta, más bien una reforma laboral que yo, pensándola mucho y estudiando lo que más que puedo, creo que es una reforma que modifica la administración del personal docente del país. Pasa de la antigua manera en que se administraba a otra. Y lo que tenemos es una ley, que es la que causó más problemas de la profesionalización docente, que regula cómo se entra y cómo se permanece, pero carece de una regulación de cómo se hace carrera docente en el país. Claro. Entonces yo creo, Ricardo, que una gran cuestión es cómo hacemos que las bondades de estos avances y la necesidad de pasar a nuevos programas de estudio, a reparar el camión, a trabajar un poco en la terracería, que también está muy mal, ¿cómo hacemos para superar las estructuras burocráticas del CENTE, de la CENTE y de la burocracia de la SEP federal y de las SEPs estatales, para hacer contacto con el único actor que puede resolver este dilema, este desastre educativo, el profesor? Claro. Ahora, dígame, si le ponemos un punto de referencia, vamos a ponerlo del 1 al 10, esta reforma laboral o educativa, como se le quiera, ¿qué puntos nos permite de avance del 1 al 10? Me parece que el 1. El 1. Sí, porque lo propiamente educativo ocurre
ocurre en el aula. Y el aula está coordinada por planes de estudio. Por ejemplo, Ricardo, los planes de estudio ahora tienen, como dice el profesor Blackfuentes, 1 kilómetro de longitud y 1 milímetro de profundidad. No, bueno. Y entonces aprendemos fanelógamas, criptógamas, monocotiledonias, dicotiledonias y esternocleido mastoideo que sirven para hacer crucigramas. Deberíamos de tener 100 metros con 100 metros de profundidad para construir las estructuras que nos permiten pensar. Ahora, si no hacemos ese cambio curricular, entonces la evaluación que se va a hacer a los profesores va a ser una evaluación sobre la memoria del kilómetro, y no sobre la capacidad para generar aprendizaje e ideas. Entonces, yo digo uno, en el sentido más entusiasta posible dentro del correcto escepticismo que tenemos que tener, porque las reformas para que lleguen al aula y ahí se generen ambientes de aprendizaje pasa por pasar estas leyes secundarias a su ajuste en los estados, luego a reglamentos, decretos, a la tensión que existirá entre el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y las autoridades educativas, y a la regla que está establecida. Serán las autoridades educativas de los estados las que apliquen las evaluaciones. Más o menos en 20 estados, el secretario de Educación de ese estado es del CENTE. Por eso el CENTE no se ha tenido que mover, porque espera que le caiga la posibilidad de seguir haciendo lo mismo. Y lo mismo la CENTE, o sea, en algunos estados tiene control. Y yo entonces creo que pongo el 1 porque en una de esas, esta reforma ha sido espectacular en los medios para las clases medias. La detención de la maestra del Bester parecía que resolvía todo. Estas leyes parecen que resuelven todo, y corremos el riesgo, si no ponemos mucha atención, y todos los ciudadanos, de que no pase nada. No es que nazca muerta, es que se le entrega a gente que tiene, como diría el presidente Juárez, el monopolio de bienes de manos muertas, que no permiten el dinamismo. Ahora, estamos lejos entonces, a partir de esta, me parece muy didáctica y muy interesante explicación, estamos ante pues la posibilidad de tener buenos maestros muy lejana. A mí me parece que tenemos muy buenos maestros. Tenemos regulares y malos, como en la universidad. ¿No? Lo que ocurre es que, y vuelvo a referirme a otros colegas, han dicho, lo que tenemos que quitarnos es 2 simplificaciones. Que todos los profesores son bandidos, o que todos los profesores son apóstoles menesterosos. No. Son los profesionales más importantes en un país, porque de construir las estructuras del conocimiento para la vida, construyen las bases del conocimiento futuro del país. Entonces, me parece que esta reforma, para poder pasar del 1 al 3 al 4, tiene que hacer contacto con los actores del proceso que generan ambientes de aprendizaje, con los profesores. Pero para ello hay que brincar estas barreras que son las burocracias. Ahora, ¿cuál va a ser la primera prueba? Yo, en mi ignorancia sobre el tema, planteo que puede ser la falta de 3 días, porque es lo que estamos viendo inmediatamente con esta movilización de grupos de la CENTE. Puede ser quizá la primera prueba inmediata, pero realmente ¿cuáles serían de manera tangible los retos, por ejemplo, para un gobernador de cualquiera de las entidades del país? Bueno, a mí me parece, y es muy extraño, que pensemos que es producto de la reforma llamada educativa, que a las 3 faltas consecutivas o a 3 discontinuos en un mes uno pierde el trabajo. Eso es ley federal del trabajo, sin duda. Desde que yo era mi primer empleo me dijeron, Manuel, 3 y te vas, ¿no? Sin justificación y la constancia de lista, etc. Digamos, me parece que pensar en que los primeros resultados de la reforma sean punitivos en términos de despedir a 10, 20, 30 mil profesores no sería tan importante. Además es muy difícil, que en cambio, digamos, propiciar que en las escuelas en las cuales hay
grupos de profesores que están comprometidos con un proyecto escolar reciban el apoyo que necesitan para desarrollar su talento. El talento que tiene el magisterio mexicano es amplio. Estamos confundiendo muchas veces a los aparatos de control sindical o gremial e incluso burocrático con, estoy seguro, Ricardo, que de 1.400.000 profesores ha de haber cientos de miles estupendos profesionales. Sí, hay que buscarlos. Sí, y además nos ha tocado a todos los que estuvimos en escuelas públicas. Se nos terminó el tiempo y no me quiero ir sin esta pregunta, doctor. Si del 1 al 10 esta reforma apenas nos da el 1, apenas avanzamos una décima parte, esto nos dice que un gobierno comprometido, sea de la izquierda, la derecha o el PRI, tendría que estar haciendo una reforma permanentemente en los próximos 10 años, o 15 años, o 20 años. Es un poco equívoco decir que vamos a ver los resultados en 10 años. Yo creo que en 10 años se verán resultados más maduros. Tenemos que empezar a ver resultados paulatinos. Claro. En ese sentido, la educación siempre está en un proceso, yo no diría que de reforma, porque nosotros le ponemos el nombre de reforma, no, de evolución. Y ahí hay grandes cuestiones. Por ejemplo, generar espacios en que los profesores compartan sus aciertos y sus errores en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la reforma nos tiene que dar en esto que posibilita, que la profesora Silvia Schmelkes llamó, es una plataforma para una posible reforma educativa. Lo que nos tiene que dar, yo creo, es, para que tenga frutos, que se conecte con los que son los profesionales de la educación. Los profesionales de la administración de contratos están siendo confundidos con los profesionales de la educación. Claro, esa es una estupenda definición. En medio minuto. ¿Y el papel de los papás, dónde está? Yo creo que los papás juegan un papel muy importante. La mayoría de los papás aprecian mucho a la escuela, pero tampoco tienen elementos de juicio. Claro. ¿Por qué? Porque para la mayoría de los mexicanos estar en la escuela es una novedad. Nuestros padres no tuvieron la escolaridad que tenemos nosotros, y así ocurre. Entonces yo creo que los padres de familia aprecian la escuela, y yo creo que una tarea de la SEP sería no tanto que los padres regulen las ilícitas cuotas que se cobran en las escuelas públicas, sino que contribuyan con los profesores a ver, oiga, mi hijo no está aprendiendo, claro, ¿no? Que haya más contraloría social. Muy bien, desafortunadamente, doctor, el tiempo se nos terminó. Ojalá pronto podamos seguir con ese